Muy bien, nos encontramos en la Municipalidad de Rufino, en el despacho del jefe de gabinete, como siempre agradeciéndole al doctor Cayetano Arturo Patimo que nos reciba, y en esta ocasión un poquito de improviso, Sí. pero de todas maneras muchísimas gracias. Bueno, buenos días, Alejandro. Cuando puedo, atiendo. Cuando no puedo, recién salía de una reunión, te lo puse en el... Pero Está bueno, bien, está bien. Bueno, algo para aclarar algunas cuestiones que son importantes. Sí, teniendo en cuenta esto, ¿no? El pasado día jueves el gobierno provincial emitió el decreto 2915 por el cual adhiere al pase sanitario de la Nación, de la resolución del Ministerio de Jefatura de Gabinete, y a partir de las 0 horas de mañana, martes 21, comienza a regir algunos temas que queríamos conversarlos debido, bueno, decíamos un poco a esto. La provincia, por ejemplo, entre otras cosas, lo que fija es la restricción, en tanto en cuanto uno tenga mayores de 13 años, tenga el pase sanitario, para espectáculos, para cine, cerrados y abiertos, ¿no? Sí. ¿Cómo esa parte de espectáculos, cómo lo va a manejar la municipalidad? Nosotros estamos haciendo un análisis del decreto y ver cuáles son las facultades que tienen los gobiernos locales, porque todo esto de la pandemia, cada vez que sacaba un decreto de restricciones o de aperturas, el gobierno provincial, había un espacio que podían ser utilizados por los gobiernos locales donde nos podíamos mover. Seguramente mañana, hoy vamos a hacer una consulta con autoridades sanitarias también, especialmente con el doctor Silvio Teixidó entre el día de hoy y mañana, para ver cómo vamos a hacer para implementar esto en la ciudad de Rufino. Igualmente nosotros creemos, ya te lo mencioné hace un ratito, creemos que tendríamos que extender la validez a los certificados papel de vacunación, porque son los que emite el propio ministerio. El propio ministerio, y los entrega el efector público, que es el hospital, y mucha gente tiene en su poder eso. Y no olvidemos que en algunos casos la aplicación Mi Argentina no se actualizó debidamente y hubo gente que no fue convocada. Entonces, puede ser que haya problemas para subirlo o problemas para mostrarlo, y creemos que una buena medida sería ampliarlo al soporte papel, por lo menos en nuestra ciudad, ¿no? Eso ustedes, antes de terminarlo, lo van a consultar. Exactamente. Si es posible aplicarlo con un decreto local. Exacto, porque queremos ver las facultades que tiene cada gobierno municipal para, dentro del marco que fija el decreto provincial, manejar ciertas cuestiones. Por supuesto, nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que determine el API, como me mencionabas, o claro, bueno, el civil. El otro punto, digamos, más allá del control en los espectáculos abiertos, cerrados, etcétera, es que en el artículo 3, el inciso E, habla de lo siguiente: realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales. Al respecto de... Sí, porque este es el decreto provincial. Al respecto de esto, por ejemplo, yo he recibido información tanto del registro civil como en este caso de la oficina de la API, donde van a aplicar esto, es decir, que para hacer algún trámite presencial van a tener que presentar el certificado o el pase sanitario. Eso sí es un tema que la población va a tener que tener en cuenta, porque estamos hablando del API y de provincial y registro. También estaría alcanzado ASA, también, porque es una empresa del Estado provincial. Entonces, la pregunta es: ¿qué van a hacer acá en la municipalidad con respecto nosotros por ahora vamos a seguir como estamos hasta que podamos determinar 1 o 2 días más con un decreto cuáles son los alcances. La situación epidemiológica de la ciudad es muy diferente a la de Santa Fe, y ni que hablar a otras provincias, como por ejemplo Córdoba, que está teniendo un problema bastante importante con brotes repentinos
Entonces, eso hace que evaluemos bien cuáles son las facultades que, vuelvo a repetir, que tiene el gobierno, los gobiernos municipales en estas cuestiones. Bien dice la normativa que son para trámites en oficinas provinciales. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación en lo local? Es lo que tenemos que ver. Vamos a hacer. Bueno, justamente hay un artículo, como usted dice, Patimo, el sexto dice: las autoridades municipales y comunales, en concurrencia con las autoridades provinciales competentes, coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas en el presente decreto. O sea, digamos, entiendo que lo primero que ustedes van a hacer es consultar sobre el tema del certificado de vacunación papel, por ejemplo, y que eso pueda servir también para el ingreso a los espectáculos y al propio municipio, claro, a la propia oficina municipal. Exactamente. Y vemos cuáles son el alcance de las restricciones que puedan existir. Hay que manejarse con cuidado con las restricciones, porque venimos de 2 años de restricciones y no hay mucho espacio para las restricciones, entonces hay que ser muy precavido cómo lo informa uno y asesorarse bien, porque no es fácil, más en la altura del año que estamos, sí. Siempre es complicado estas cosas. Pero lo vamos a hacer, creo que en 2 o 3 días lo vamos a hacer. Bueno, queda acá, estoy viendo los mensajes que mandan, queda la famosa discusión de la libertad de los derechos constitucionales, pero... Si usted me dice a mí, Alejandro, yo soy un absoluto defensor de los derechos de las personas. Claro. Las personas tienen derecho a... Es decir, yo no creo en el pase sanitario. Esto es una cuestión mía. Está bien. El tema es el siguiente. Yo respeto la posición de los que no se vacunan, por su libertad de no vacunarse. No estoy hablando de vacunado, estoy hablando del pase. Bueno. Tendría que buscar la forma, es decir, discutamos cómo son las formas. Es decir, usted me aplican un pase y todavía no declararon la obligatoriedad de la vacuna. ¿No era mejor declarar la obligatoriedad de la vacuna? Sí, antes de sacar un pase. La Sabin oral, la Sabin, sí. La vacuna contra la polio, sí. Es obligatoria en la Argentina. ¿Es obligatoria? Es obligatoria. Pero de hace años. Bueno, ¿y esta por qué no? Ahora leo la otra. Hablábamos de espacios abiertos, cerrados, espectáculos, recitales, eventos sociales, qué sé yo, ingreso a las oficinas municipales. ¿Pileta? Bueno, ahí esas son las cuestiones. Bueno, fíjese, mire, en esto del pase sanitario, le voy a poner un ejemplo. La ciudad de Buenos Aires, como jurisdicción cuasi provincial, sí. Vamos a llamarlo así, solamente utiliza el pase sanitario para eventos multitudinarios, es decir, un recital al aire libre o en espacios cerrados, sí. Un partido de fútbol, un partido de básquet, todo eso, o para lugares bailables cerrados. Todo el resto, en todo el resto, no se pide pase sanitario. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Hay variadas formas de entender la obligatoriedad o las restricciones. Sí. Es muy ambiguo todo. Es muy ambiguo todo esto, pero está bien, bueno, pero a ver, el pase sanitario, convengamos que lo que hace es certificar su vacunación. Bien, una vacunación que no está en obligación. Que no está en obligación. Alejandro, usted para entrar al colegio tiene que tener la vacuna contra la poliomielitis. Sí. ¿Por qué? Porque es obligatoria. Claro. Bueno. Ahora, si usted me dice, vos no podés entrar a hacer un trámite a la PI, ¿por qué? Porque no estás vacunado. ¿Y dónde está la obligatoriedad de la vacuna? Ustedes los abogados son de hacer este tipo de... No es de los abogados. Él sabe que es la falta de valentía. Porque si yo estoy convencido, yo declaro la vacunación obligatoria. Y entonces sí puedo sacar un pase, puedo decir, mira, para hacer esto no podés, pero sin la obligatoriedad no puedo sacar un pase. Digamos, hay algo raro. Hay una nebulosa ahí en el medio. Y bueno,
pero igual lo vamos a estudiar y más allá de lo que yo personalmente piense, la municipalidad tiene que sacar una normativa o un ajuste de la normativa a las circunstancias. No, y de la aparte ciudad. entiendo yo, corríjame, que puede sacar un decreto basándose, o como dice acá, en el espacio que da la provincia, pero tiene un límite, es decir, ¿Hasta dónde? Claro, la municipalidad no puede decir no o no ir en contra del... Pero puedo acomodar ciertas cosas. ¿Qué puedo acomodar? Claro, está bien. Esto de papel bien. es un tema Interesante para plantear. Bien. Patimo, ¿qué pasa el 24? ¿Qué pasa el 31? Nación decretó asueto. Nosotros, provincia. la provincia también. Sí. Nosotros estamos armando las guardias mínimas para 24 y 31 y vamos a decretar el asueto correspondiente. O sea que habría asueto 24 y 31. A ver, en consonancia con la nación y la provincia. Más todavía caen las fiestas un viernes, va a haber mucha circulación o traslado o viaje de personas dentro de la ciudad, fuera de la ciudad. Así que nos parecía correcto que después de un año o de 2 años de dificultades, la gente tenga un poquito más de tiempo para ir a visitar a su familia. Bien. Temprano tuvieron una reunión con los concejales, simplemente cuáles son los puntos que se trataron y cuáles son los proyectos que están prontos a enviar. Los puntos son los que trascendieron, se habló en general de cuáles son las ideas que están respecto, y lo que se acordó es ir mandando los proyectos sin tiempo. ¿Qué quiero decir sin tiempo? Para estudio, y cuando estén más o menos estudiados pedir la convocatoria de extraordinarias, es decir, un poco de un periodo de discusión del proyecto. Cuando el proyecto esté más o menos concretado, pedir... O sea, se enviarían borradores, me dice usted, una especie de borrador, un proyecto como para discutir, sin convocar a extraordinarias, que me parece darnos un tiempo para conversar los proyectos, y cuando los proyectos estén más o menos, no quiero decir terminados, pero más o menos acordados, convocar a extraordinarias para tratarlos. Bueno, y... ¿qué serían, digamos, los fundamentales? Eso sin tiempo, así con de estudio, serían el presupuesto y la tributaria. El presupuesto, la tributaria, la playa de camiones que trascendió, y en general son eso. Los más fuertes, digamos, los más importantes. Claro, para generar un espacio de discusión y mejora de los proyectos. Muy bien. No lo entretengo más. Muchísimas gracias por atendernos, ¿no? Bueno, Alejandro, gracias, y si no nos vemos, y si no tengo la oportunidad de la gente que nos escucha de tener otro contacto con ellos, a todos les deseo una feliz Navidad y que el año que viene nos encuentre mejor. Con eso me conformaría, que a todos nos encuentre en mejores condiciones. Gracias, retribuimos los saludos, es muy amable. El diálogo que teníamos en la oficina del jefe de gabinete respecto a los temas más puntuales.